Yo te iba a decir eso, no te quería interrumpir, pero... Ah, bien, bien. Gracias. Entonces una función monomorfa es una función que es holomorfa salvo en un conjunto discreto y F tiene polos en P. Y cuando decimos discreto, es con la topología relativa de este conjunto. O sea, lo que quiere decir es que podemos acumular en el borde. ¿Está bien? Esto se permite. ¿Está claro? Entonces, si un Z0 está en P, entonces localmente podemos escribir Fz igual a, déjeme ver que la notación coincida con el teórico. C sub K le habían puesto a la serie. Ahora no lo estoy encontrando. Sí, C sub. Los residuos. Sí. Y vamos a ponerle P a esto. Y esto lo podíamos escribir como la sumatoria, o vamos a hacerlo así. C sub menos M por Z menos A la M. Ahí va. Entonces al residuo de F en P, esto se lee residuo de F en P, es lo que llamamos C sub menos 1. ¿Está bien? Y habíamos discutido un poco por qué tenía nombre esto, y la razón por la que tiene nombre es que si agarramos e integramos una curva así en gamma, perdón, o sea, integramos F en una curva como gamma, esto me va a dar 2pi por C sub menos 1. ¿Está bien? ¿Por qué me daba eso? ¿Por qué no me importa el resto de la función? Después del C sub menos 1, eso es holomorfo, entonces va a integrar 0. Ahí va, esto es holomorfo. Y lo anterior al C sub menos 1 tiene primitiva. Ahí va, exactamente. Y eso era en el caso de que la curva tuviera índice 1, digo, el punto tuviera índice 1 respecto a la curva, ¿no? Sí, ¿El sí, 2pi estaba siempre? esto lo hice porque es una curva que tiene índice 1, ¿no? Claro. Pero tenés razón que acá tendría que poner el índice, si quiero ser prolijo. ¿Vieron el coso en GeoGebra?
¿Te subí? Oh, no, no, yo no. Lo que habíamos hablado. Sí. Ahora lo muestro porque quedó bueno. Al final de la clase lo vemos si quieren. Dale. Bien. Ah, ¿Alguna duda de esto? Pero ahora no, está acá bien. sí, yo tampoco. Y el teorema, entonces el teorema de residuos es una versión mejorada de esto y me dice que si F es meromorfa, entonces la integral en gamma de F es la suma de los residuos por el índice. Por 2pi. O si quieren podemos hacer así. ¿Está claro? Otra hipótesis era que la curva esa no tenía que pasar por uno de los polos, ¿no? Sí, tenés razón. Si no, no podemos definir esto. No es más que una versión generalizada de esto. ¿Sí? ¿Y qué más tengo para decir? Nada, es. Y eso tiene como consecuencia de que puedo calcular muchas integrales. Por ejemplo, en ejercicio 3. Bueno, no sé, ¿les interesa hacer este? ¿Ya lo hicieron o no? Yo te iba a preguntar por el D de ese. Yo al menos hice el A y el B. Bien. Nacha, ¿vos pudiste hacer alguno de estos? No, ese ejercicio no lo había revisado todavía. Está bueno, vamos a hacer el D y cualquier cosa volvemos a alguno de esos. Entonces tenemos seno de 1 sobre z de z. Y tenemos una curva que agarra la circunferencia de radio 3. Vamos a hacer así. Y la recorre 2 veces, 4 veces, ¿no? 4 veces. ¿Está claro? Que la recorre 4 veces. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar
Claro, acá no podemos aplicar el teorema de residuos. ¿Está bien? Justo este no es un buen ejemplo porque no podemos aplicar teorema de residuos. Ah, ¿por qué? O sea, ahí acumula el conjunto este en el que no es el homorfo. Yo traté de buscar eso, dónde estaban los polos y no. En realidad no encontré una forma de hacerlo. O sea, vos querés encontrar... ¿En dónde acumula el conjunto ese donde no es creo que esto solo tiene poliomorfo? polo... Solo tiene polo en cero. Perdón, solo no está definido en cero. ¿Está bien? Claro. Ah, El tema es que no tiene polo. Esencial. ¿Está bien? ¿O no? en cero. En cero, sí. Ahí va. Entonces no hay otra que hacerlo a mano. Bien. Pero tal, si no te sirve de ejemplo para lo de los residuos, entonces no. Sí. Yo lo que haría sería tratar de encontrar una... En realidad, trataría de parametrizar la curva. Y hacerlo a mano. Pero no vale teorema de residuos. O sea, si una curva encierra una singularidad esencial, no podés usarlo. No. No, porque no es verdad que la integral pasa al límite en general. ¿En dónde? ¿Cómo la integral pasa al límite? Que lo que pasa es que todavía no lo vimos eso, pero cuando vos tenés una singularidad esencial, lo que podés hacer es escribir una serie así. ¿Está bien? Pasa que... Mira. o sea, cuando tenés un polo tenés un orden y parás. Cuando tenés una singularidad esencial, eh, tenés una forma de escribirlo así. Creo que lo vamos a ver en algún momento. El tema es que, Qué bien. a vos lo que te gustaría hacer es hacer esto. Y meterlo, o sea, agarrar, querés calcular esta integral y te gustaría meterlo para adentro. Pero no podés, en general. Y por eso no funciona el teorema de residuos. Incluso acá que ni siquiera estás queriendo integrar algo infinito. ¿Cómo? Digo que acá es algo finito lo que estás integrando, ¿no? Bueno, más o No es menos todo igual, R. porque tenés esta parte, que es infinita. Pero fíjate que esto lo matás diciendo que es holomorfa y por eso integra cero. Pero, Claro, pero no lo matás diciendo que todos estos integran cero. claro. Tanto es ahora... está. La última vez después lo pensamos, pero vamos a hacer un ejemplo donde sí valga el teorema de residuos. Tipo, Sí, claro. que esto es la integral en gamma de z sobre z menos 1 por z menos 2.
¿Está bien? Bien. Y gamma de t es 2 más 1/2 e a la it. Bien. Entonces tenemos esto. Gamma es algo así. Y tenemos que calcular esta integral. Fíjense que los polos de esta función están en 1, que 1 está afuera, en 2 y en eta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Dos pi por i por el residuo en 2. Exactamente. 2 pi por i por el residuo de f en 2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene índice 1 y porque porque tiene índice 1 simplemente. Y porque es el único polo adentro. 1 tiene índice 0. ¿Está? Entonces ahora calculamos. Y si la curva esa pasara por el 1, también sería por el... habría que sumarle el residuo de f en un... Ahí va, exactamente. Ahí va. Pero fíjate que está re bueno porque no estamos integrando sin integrar. Claro, sí, obvio. Bien. Entonces, F tiene polo de orden ¿cuánto? En 2. ¿Se acuerdan? Sería de orden 2, ¿no? Ahí va. ¿Por qué? Es la cantidad de veces que tenés que multiplicar por z menos 2 para que eso no se vaya a infinito, ni sea Exactamente. 0. Está bien el límite. Cuando z tiende a 2 de z por z menos 1 por z menos 2 al cuadrado por z menos 2 al cuadrado me da 2, que es distinto de 0 y distinto de infinito. Y por eso tiene polo orden 2. Ahí va. Bien. Y si se acuerdan, una forma que tenía para hallar
el residuo era... A ver si se acuerdan de esto. Había que multiplicar la f por z menos 2 a la 2, puede ser, y Ahí después va. derivar. Exactamente. Ahí va. ¿Está? Entonces hay que calcular esta derivada. Y esto me da z menos 1 menos z sobre z menos 1 al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Derivada de la división. Esto se me da con esto y tengo que z sobre z menos 1 prima es 1 sobre z menos 1. Entonces el residuo de f en 2 es 1. Sería menos 1 sobre, ¿no? Menos 1, está bien. Entonces el residuo es menos 1. Está perfecto. Y entonces la integral en gamma de z sobre z menos 1 por z menos 2 al cuadrado es menos 2pi. Julián, no sé si te había dado lo mismo o no. Porque me comí completamente la parte de derivar. Para Ahí que va. la estoy viendo. Me la comí Solo entera. lo evaluaste. Claro, un animal. Está bien, yo no sé por qué tenía en mi mente que el residuo daba 0, pero... Está. Entonces está de más porque integramos sin integrar. O sea, ustedes saben de cálculo 1 que integrar es un problema difícil en general. Y con el teorema de los residuos, si bien no es tan difícil de demostrar, como que podemos integrar derivando, digamos, porque para calcular el residuo lo único que tengo que hacer es derivar. Es más fácil que integrar. ¿Está? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 6. ¿Está? Que para mí el ejercicio 6 está de más porque o sea, lo que vamos a hacer es calcular una integral impropia, que es una porquería, usando análisis complejo. ¿Está bien? Esto ya lo vieron en el teórico, ¿no? ¿O no? Lo mencionó un poco por arriba, creo. Ahí va. Bueno, la gracia es esta. Saben que si yo cambio la y por la z, esta función se vuelve una función compleja.
¿Está bien? Y tenemos la suerte de que es una función meromorfa. Entonces, si queremos calcular esto, Ahí tenés plus en I y menos I, ¿no? ahí va, tenés problema en I menos I. Es una función que es holomorfa salvo acá y acá. Y nosotros en realidad lo que queremos hacer es integrar en esta recta, una vez que la pensamos como una función de los complejos en los complejos. ¿Está bien? Está, entonces la gracia es que si cerramos esta curva, podemos aplicar el teorema de residuos. ¿Está bien? ¿Qué me dice esto? Que, o sea, si llamamos esta curva, que es roja y verde, gamma R, entonces la integral de gamma R de f de z, perdón, de e a la i a z sobre z cuadrado más 1 es igual a 2pi por el residuo de f en i por el índice de gamma R en I más el residuo de f en menos i por el índice gamma R en I. Y esto es lo que es fácil de calcular. ¿Está bien? ¿Cuánto es esto? Cero, ¿no? Esto es 0, porque esta curva tiene índice 0. Y ¿esto cuánto es? Ahí sería menos I, ¿no? Adentro. Sí, está el menos i adentro. Ah, entonces el índice es 1. Ojo ahí, Ah, no, claro, es menos 1, está orientado al revés, claro. es menos 1. Ahí, esto lo podemos calcular. Pero la gracia es que esta integral es esta integral, que es la difícil, porque es una integral impropia. Bueno, más, si llamamos a lo rojo CR, entonces esto es fácil, esto es difícil, y nos falta esto.
¿Está bien? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con qué? Está claro que, o sea, si queremos usar el residuo, podemos calcular esta integral usando la cerrada. Pero también necesitamos la integral de este arco. ¿Está bien? Que podría ser tan difícil como esto. ¿Se entiende? O sea, cuando tengo algo cerrado es fácil, pero cuando tengo algo abierto puede ser fácil o puede ser difícil. ¿Está? El tema es que miren la función que queremos integrar. Si no estuviera esto, ¿qué pasaría? Y Piensen esto, estamos ahí le puedes integrando. aplicar le puedes aplicar los residuos, ¿no? El teorema de los residuos. Hace lo Pasa que no mismo. puedo porque no es cerrada. Claro. Déjenme pensar cómo decirlo. Claro, la parte de arriba siempre tiene módulo 1, es lo que querés decir. La parte de arriba siempre tiene módulo 1. Ahí va. Y la parte de abajo es 1 sobre z cuadrado más 1. Y fíjense que esta curva roja está lejos del origen. ¿Está bien? Claro. ¿Y qué pasa lejos del origen con esta función? Se hace chiquito. Se hace chiquita. ¿Está bien? Claro. O sea, estoy integrando una función que lejos del origen se hace chiquita. Mm. Y estoy haciendo tender esto a infinito. ¿Está? Hay un problema igual ahí. Que es que o sea, ¿qué pasa? Yo podría aplicar el mismo argumento para esto, para este ejemplo. ¿Cuánto me da este integral? De 1 sobre z para una circunferencia muy grande. Voy a orientarla así. Ahora cerrada. Eso te da 2pi. Ahí va, con un menos. Pero sí. Claro.
¿Por qué? Pero fíjense, cuando yo más agrando el siempre me da 2pi, menos 2pi. Pero cuanto más agrando el círculo, más chico vale 1 sobre z. ¿Qué está pasando? Ahí. El residuo siempre es el mismo. Claro, O sea, pero ¿cómo puede ser que yo ¿no? integre una función cada vez más chica y me dé siempre lo mismo? O sea, entiendo que da siempre lo mismo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Se entiende o no la pregunta? O sea, se me ocurre decir que es como que compensa lo mucho que crece a la redonda con lo mucho que decrece en altura, pensando tipo en R3, poner. Pero pensando tipo en un chichón. Eso Ahí es lo que se va, me ¿qué es lo ocurre. que crece? Entonces, está bien esa intuición de que hay algo que está, tipo, está bien, 1 sobre z se está achicando, pero algo está creciendo. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que compensa acá? Al 1 sobre z. Si no hubiera nada compensando, cuando yo si yo en vez de integrar 1 sobre z integrara 1, me tendría que dar siempre lo mismo. Bueno, me da 0, pero no dije nada. No me doy cuenta. Supongo que es hacer la cuenta. Es hacer la cuenta, pero Claro, la parte heurística, digamos, no me está llegando. ¿qué pasa? Lo que queremos es acotar esto, ¿no? Vamos a hacer la cuenta. La pregunta es por qué no puedo decir tipo esto es menor o igual a esto. Y decir, bueno, te estoy integrando una función que tiende a 0, entonces esto tiende a 0. Hay un factor que no estoy considerando. Y ese factor es, bueno, lo voy a decir, es la longitud de la curva. ¿Está bien? Cuando yo agrando mi dominio, o sea, perdón, cuando yo agrando la curva, la función es cada vez más chica, Pero pero, integrar sobre una cosa muy grande. pero la curva es cada vez más grande. Y eso compensa. ¿Está bien? Y es por eso que esto no me da 0. Ahora, 1 sobre z cuadrado sí me da 0. ¿Por qué? ¿Cómo crece el largo de la curva?
sea, ahí es como que lo que crece la función es más que lo que crece la longitud de curva, digamos. Exactamente, lo que decrece la función es más de lo que decrece la curva. Es más de lo que crece la curva. ¿Está bien? Porque ¿cómo crece? ¿Cómo crece una circunferencia cuando yo agrando el radio? O sea, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? Dos pi radio cuadrado. No me acuerdo esa formulita. Es justamente es No, 2 eso es el área, ¿no? Sí, eso es el área. El área es pi radio al cuadrado, el perímetro es 2 pi r. Ahí va. ¿Está bien? Crece como linealmente. Ahí va. Crece linealmente. Y por eso 1 sobre z no me da 0. El tema es que 1 sobre z cuadrado crece como r cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió esto o no? Y por eso me tiende a 0. Sí. Ahí Está. va. Y la gracia de este argumento es que no depende de que la curva sea cerrada. Entonces, fíjense que para estimar este integral, que es esto, puedo decir, bueno, esta curva está muy separada del origen. ¿Tá? Y la longitud crece linealmente. Pero estoy integrando una función que crece linealmente en un dominio que se hace más chico al cuadrado. ¿Se entendió la idea o no? Sí. ¿Nacha? Sí, se entiende. Igual me confunde ahí, porque estás multiplicando por E y por A por Z. O sea, Sí, pero es algo que tiene módulo 1, esa es la clave. claro, claro, claro. Eh, entonces estamos. Entonces, digamos, cuando tomes el límite en R, en toda esa igualdad, aquello se va a hacer, ¿qué? Tampoco podría decir si se hace cero, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no? Claro, es todo lo que Sí, estuvimos sí, sí, hablando. se puede. Sí, claro. Claro, porque esto es menor o igual a esto. No sé si se acuerdan de esta desigualdad. Para esa desigualdad yo la vi en el Alfors y no la entendí. ¿Qué es la de Z entre barritas? Yo pensé que era notación, ¿no? Pero, Es ¿qué significa? notación. Es que en realidad vos lo que tenés que ver es el módulo de esta curva y no la curva en sí. O sea, porque vos definís de z como la integral por la derivada de la curva. ¿Está bien? Eso Sí. podría ni siquiera darte real. Entonces esta desigualdad no tendría sentido. Vos en realidad tenés que acotar por el módulo. ¿Tá? Esa es esta notación. La notación esa de Z entre barritas significa multiplicar aquello por Por el módulo. el módulo de o sea, la longitud de la curva. Ahí va. ¿Tá? Y esto es. Fíjense que esto es menor o igual
si quieren, z cuadrado más 1, ¿qué pasa? Z cuadrado tiene módulo exactamente R cuadrado en ese cacho de circunferencia. ¿Está bien? Z cuadrado más 1 no tiene módulo exactamente R cuadrado. Porque tal, estamos sumando 1. Pero podemos aplicar una especie de triangular y decir que esto tiene módulo mayor o igual a R cuadrado menos 1, si quieren. ¿Está bien? ¿Está claro eso o no? O sea, no es R cuadrado, pero es casi R cuadrado. Para R grande. Entonces todo esto es menor o igual a 1 sobre R cuadrado menos 1 por la longitud de CR. Y esto es R sobre R, si quieren, pi por R porque es media circunferencia. Y esto tiende a 0. Entonces tenemos que la integral en CR de esta función tiende a 0 cuando R tiende a infinito. ¿Está bien? Y esto nos dice que entonces el límite, o sea, si volvemos acá, ¿dónde está? Este término no nos importa. Y la integral, el límite de la integral de menos R a más R de E a la I a Z sobre Z cuadrado más 1 es igual al límite de la integral en todo de esta función. Y lo que hay que hacer ahora es calcular el residuo de f en menos i. Pero esto es fácil porque menos i tiene índice 1. Perdón, hay un polo de orden 1 acá. ¿Está bien? Esto es el límite de integral de a z sobre z menos i por z más i. ¿Está bien? Entonces el residuo es evaluar esto en i. En menos i. Y esto me da e a la menos, perdón, e a la a. Ahora sería evaluar la derivada de aquello, ¿no? En menos i. No, es evaluar eso. Porque acordate que vos lo que hacías era multiplicar hasta el orden del polo Sí. y derivabas uno menos que el orden del polo. Ah, está bien, es cierto, cierto. ¿Está bien?
O sea, acá no tenés que derivar porque cuando multipliques por z más i, ya te queda c menos 1 directamente. Es un polo simple, entonces no necesitas. Ahí va, es todo porque es un polo simple. Entonces esto nos queda e a la a sobre menos 2i. Y entonces ahora hay que juntar todo y decir que la integral de menos infinito a más infinito de a la i a z sobre z cuadrado más 1 es 2pi por e a la a sobre menos 2i por menos 1 que era el índice. Y esto me da pi por e a la a. ¿Qué es lo que me tenía que dar? Pi por e a la menos a. Qué bien. A ver, denme un segundo. Por alguna razón me quedó. ¿Qué te tenía que quedar? Me tenía que quedar e a la menos a acá. Ya sé cuál es el problema. Les voy a explicar por qué todo lo que hicimos en esta última media hora está mal. Pero les voy a decir cómo arreglarlo, ¿sí? Ah, No es verdad que e a la i a z tiene módulo 1. ¿Está bien? Si z es a más bi, perdón, x más y, entonces e a la i claro, a claro. z es e a la ix y a x menos i. ¿Está bien? Entonces el módulo de esto es e a la menos i. ¿Está bien? Entonces todo lo que hicimos es mentira porque cuando yo me voy de acá,
Cuando yo me voy muy lejos acá, tengo puntos donde I es muy chico. Y eso quiere decir que a la menos I es grande. ¿Está bien? Entonces, esta curva no funciona, porque este integral se hace muy grande. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Se les ocurre? ¿Hacerla por arriba? Ahí va, si yo la hago por arriba, Solucionas todo. si yo la hago por arriba en vez de hacerla por abajo, entonces esto siempre va a ser menor a 0. Entonces, durante toda esta curva, esto va a tener módulo menor o igual a 1. ¿Está claro, Nacha? Sí, ahí va, se entiende. Entonces ahora Es muy sí. gracioso esto. Porque cuando yo calcule el residuo en I, ahora fíjense que o sea, tienen que cambiar todo el ejercicio, ¿no? Pero ahora esta curva va a tener índice 1 en vez de menos 1. ¿Está bien? Pero la cuenta es toda igual y cuando yo calcule el residuo voy a tener que evaluarlo en I. Y me va a dar lo mismo, todo lo mismo porque abajo me va a quedar 2i, pero eso se va a compensar con que el residuo era 1 y no menos 1. Y acá me va a quedar E a la menos A. Pero, ¿Está claro? Está bueno que me haya confundido porque eso nos da el espíritu de cómo calcular integrales impropias usando análisis complejo. ¿Cuál es la idea? Expresar mi integral impropia, o sea, cerrar la curva que genera mi integral impropia. Sí, o sea, una integral impropia es NR una integral impropia es en R y para cerrar la curva lo que tengo que hacer es agregar algo así. Pero necesito que lo que agrego, cuando me voy a infinito, haga que la integral ahí me dé 0, para poder calcular la impropia como un residuo. ¿Tá? Si no, no me va a funcionar como nos pasó en este ejercicio que nos dio mal. ¿Tá? Voy a dejar por acá, pero antes les voy a decir un pique. Vamos a hablar un poco del ejercicio 5. El espíritu, el 5 parte A dice, ¿lo tienen ahí a mano? Yo sí. sí, yo también. Me dice que si el límite cuando z tiende a infinito de z por f de z es igual a 0, entonces tengo una función holomorfa y en una región que incluye todo el plano, todos los complejos de imagen negativa. Entonces una región así. Está bien. Me dice que puedo calcular la impropia en los reales
con los residuos de los valores negativos. Y lo que me pide es que z por f de z se vaya a 0. La condición de que z por f de z se vaya a 0 es justamente lo que discutimos hace unos minutos. Es que la rapidez con que f se va a 0 compense cómo crece el largo de este cacho de circunferencia. Y en el ejercicio 8, que les pide calcular, en el ejercicio 8 que les pide calcular, por ejemplo, esto, bien. Entonces, en este caso, en vez de tener una impropia b infinita, tenemos una que es solo para un lado. ¿Está bien? La gracia es que esta función, coseno es una función par. ¿Está bien? O sea que coseno de x es igual a coseno de menos x. Entonces, para poder hacer el truco, esta integral la podemos plantear como un medio la integral b infinito. Y ahí sí pueden usarlo. ¿Ah? Y ahora lo que quiero hacer es mostrarles el cosito que hice para la clase pasada, para que vean la homotopía de la semana pasada. Entonces, vamos a compartir. Denme un segundo. Ahí va. ¿Ven la pantalla ahí? Sí, sí. Les voy a mostrar un poco. Acá tenemos una curva horrible, ¿no? Que tiene este ángulo, o sea, t varía entre 0 y 1 y phi de t vale esta porquería. Y este radio, que vale 0 cuando t es 0 y 0 cuando t es 1. Entonces es una curva cerrada porque los radios coinciden y phi de 0 vale 0 y phi de 1 vale 2pi. ¿Está? Entonces es una curva horrible que da una vuelta alrededor del 0. Acá yo hice un pequeño error y es que no debería tocar el 0, pero imagínense que este piquito termina un poquito antes. Y es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la homotopía? Simplemente hacemos una homotopía lineal que haga que el ángulo crece linealmente. O sea, en vez de que el ángulo varíe así, vamos a hacer que en tiempo 0 va a variar así, en tiempo 1 va a crecer linealmente. ¿Se entendió la idea? Y ahora la gracia es que si le dan play acá, ven cómo cambia, cómo va cambiando la curva la homotopía. ¿Está bien?
y ahora es una curva que tiene ángulo estrictamente creciente. Porque el Qué ángulo bien. crece linealmente. Sí, qué idea que está re bien. Ese bicho tenía una forma, ¿no? Tenía un nombre, digo. ¿Lo qué? La Ah, formita que hacía hacia el final. sí, no sé bien cómo se llama, pero está. O sea, lo que hice fue agarrar tipo la función más fácil que se me ocurrió, que en cero tenga, que en cero tenga radio cero y en uno tenga radio cero, por T a la menos uno. Pero está. Por eso quedó así. Porque si hacía simplemente T, es eso, porque tenía que hacer que crezca y crezca. Y eso fue lo que se me ocurrió. Y para el ángulo lo que hice fue agarrar agarré cualquier función y hice que al principio, cualquier función que valga 0 al principio y distinto de 0 en tiempo 1 y que oscile un poco y normalicé para que en tiempo 1 valga 2pi. Pero fíjense que si tienen escrita así cualquier curva cerrada, esta homotopía se puede hacer siempre. Porque es simplemente la homotopía lineal. Y una vez que tienen esto, hacer la homotopía del radio es fácil, lo único que hacen es llevar esto a radio en medio si quieren. Y de vuelta ¿Cómo, radial. cómo dijiste su último? Porque ahora tenés una curva que da una sola vuelta y tiene ángulo creciente. A vos te gustaría llevarla a una circunferencia. ¿Sí? Entonces lo único que tendrías que hacer es agarrar y empujar todo para afuera, digamos. Para que te quede igual. De vuelta con una homotopía lineal tipo T, S1 menos S. Ahí va. Cuando hagan Nunca- topología algebraica, acuérdense de esa prueba que hicimos, en este ejercicio. O sea, en análisis complejo. ¿Está? O sea, para que voy a dejar.